Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a todos y a todas. Otro viernes para estar juntos. Hoy se me ocurrió traerles un tema, un enfoque de aprendizaje que a mí me interesa mucho, me resulta sumamente atractivo y importante que lo incorporemos en nuestra práctica educativa y que tiene que ver con un acrónimo que se llama STEM. Yo se los voy a escribir, vamos a escribirlo acá para que ustedes lo vean. STEM, como les decía, es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Es una sigla que se pronuncia como si fuera una palabra. Por ejemplo, OTAN, UNICEF, UNESCO, ONU. Todos esos son acrónimos, porque si bien son siglas, los pronunciamos como si fuera una palabra. Así que esto es STEM, que es mucho más que un acrónimo. STEM es un enfoque de aprendizaje que incluye lo que tiene que ver con la ciencia, está en inglés, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Esto es lo que quiere decir en realidad STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y en realidad STEM lo que es un enfoque de aprendizaje que lo que hace es permitirle o brindar múltiples oportunidades de investigación, de descubrimiento, de exploración, de ensayo y error y autodescubrimiento para aplicar o resolver problemas de la vida cotidiana. Es simplemente poner en la práctica distintas herramientas y materiales para la resolución de problemas. Así que esto es lo que a mí más me interesa, sobre todo por la multiplicidad de oportunidades que brinda este enfoque educativo, que hace muchos años que existe en Estados Unidos y en Europa, se aplica, se utiliza en todas las escuelas. Ustedes seguramente, sobre todo en esta etapa de cuarentena, lo han visto en algunas de nuestras planificaciones. Y es como utilizamos ciertas herramientas y ciertos materiales para justamente brindarle a los chicos oportunidades de autodescubrir, de explorar, de investigar, de construir, de diseñar, siempre en función de la resolución de problemas que hay en la vida cotidiana. Ahora bien, con ciencia, ingeniería y matemática todos tenemos súper claro a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué pasa con la tecnología? Dentro de lo que es STEM, la tecnología se entiende desde un sentido mucho más amplio y tiene que ver en realidad con la innovación práctica. Es decir, cómo utilizamos, cómo diseñamos a partir de la diversidad de herramientas y materiales la resolución de un problema. No es solo la tecnología en relación a la computación, digamos, a lo que conocemos como o a lo que habitualmente utilizamos la palabra tecnología, que parece que se reduce solo a las computadoras. No, la tecnología es mucho más que eso, y en este caso puntual tiene que ver justamente con la innovación práctica. Ahora bien, en los últimos años se agregó en este acrónimo, en esta palabra STEM, una letra. Ustedes también lo van a encontrar con la letra A. Esta letra A es de arte. Se incorporó en los últimos años, sobre todo en la última década, lo que tiene que ver con el arte en función de tanto el dibujo para realizar predicciones, la literatura en función de los juegos de roles que muchas veces utilizamos, la música, porque lo que hace es incorporar a lo que tiene que ver con esta resolución de problemas desde la ciencia, la tecnología, la ingeniería o la matemática, también el lado creativo, que es fundamental en todas nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Poder ser creativos.
En relación a la educación infantil, que es lo que puntualmente a mí me interesa, lo que obtenemos a partir de incorporar en nuestros espacios, en nuestras aulas, en nuestras casas, las prácticas de STEM, tienen que ver con ofrecer muchas oportunidades de actividades que tengan un final abierto. Esto quiere decir que los nenes pueden predecir, explorar y descubrir de nuevo por ensayo y error cómo resolver situaciones que se le presentan. Cuando hablamos de STEM siempre estamos, digamos, STEM engloba, es un paraguas que engloba muchas habilidades cognitivas, motrices, sensoriales, comunicativas, para la aplicación, como les decía, para la resolución de determinados problemas. Y esos problemas surgen cotidianamente, en distintas circunstancias. Yo el otro día veía, por ejemplo, uno de los videos de los nenes, y estaba, de Santi específicamente Fuertes, estaba con un bidón poniendo unas fichas de cartón adentro, y en alguna de esas fichas tuvo alguna dificultad, no la podía poner, lo intentó, y evidentemente él estaba deduciendo, estaba analizando por qué no la podía poner, y en un momento la dobló y la metió. Él resolvió prácticamente un problema que se le presentaba. ¿Cómo hago para poner esto adentro de esto? Eso es específicamente lo que enriquece, lo que a mí me gusta, me resulta sumamente atractivo de las STEM. Y lo que hacemos es, desde el lado lúdico, sostener la motivación de esas actividades, a través de diversos materiales atractivos y lúdicos, poder mantener constante la motivación de los chicos para seguir aprendiendo, porque son actividades súper motivadoras, todo lo que tiene que ver para mí, con la investigación y esto de poder descubrir cosas nuevas, es súper atractivo, ¿no? Porque, uy, mirá lo que pasó, ¿no? Los experimentos, sobre todo cuando nos permiten anticipar, qué es lo que de algún modo provocan las STEM. Todos los proyectos que nosotros utilizamos terminan siendo de final abierto, no sabemos lo que va a pasar. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si agrego esto, pongo el otro, saco esto? ¿Qué es lo que nosotros como adultos hacemos? Mediar entre hay un concepto que también se ha retomado en los últimos años, sobre todo a partir del 2017, que es algo de lo que a mí, que me gustan mucho las neurociencias y todo lo que tiene que ver con eso, y que digo siempre que los bebés y los niños son pequeños científicos. Ellos hacen predicciones, deducciones y estadísticas permanentemente. Inclusive con respecto, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del lenguaje, cuando los nenes empiezan a desarrollar sonidos y sílabas, lo que empezamos a ver es que ellos completan el final de las palabras. Lo vemos en las canciones, por ejemplo, la brujita, si yo estoy cantando, la brujita tapita vivía en un tapón, me contestan. Deducen, porque esto tiene que ver con ciertas cuestiones de los fonemas y con ciertas posibilidades, que después de determinada sílaba venga otra. Si yo, por ejemplo, ahora les digo a ustedes mansa, en casa seguramente muchos están diciendo na. Es muy probable que después de mansa venga na. Manzana. Son deducciones y esto tiene que ver con cómo se organiza, en este caso, las combinaciones del lenguaje. De tanto escuchar distintas palabras, distintas sílabas, van empezando a ser como estadísticas. ¿Qué sílabas o qué letras son más probables que vengan después de otras? Y esto lo vemos en todos los contextos, no solamente en relación a la comunicación y el lenguaje. Por eso a mí me interesa tanto esta parte natural de los chicos,
que tiende a la ciencia. Por eso digo, son pequeños científicos. Ellos realmente están haciendo elucubraciones mientras juegan, mientras montan cosas, mientras construyen. Y lo que nosotros, en rigor, nuestra función sobre todas las cosas es mantener viva esa motivación a partir de actividades lúdicas e interesantes y funcionar como mediadores, ayudarlos, motivarlos, para que puedan llegar a sus propias conclusiones y resolver distintas situaciones problemáticas, no solo de cómo pongo algo adentro de otra cosa, cómo construyo, cómo armo una construcción, lo que sea. Así que bueno, en principio es una de las cosas que a mí más me interesa en relación a las STEM y por qué las he incorporado y se los traigo a ustedes. Y cómo nosotros lo podemos incorporar en el tema, en lo que es específicamente educativo. Se empezó a hablar mucho de un movimiento que se llama Maker Class, que quiere decir clase creadora, que es esto de generar espacios o proyectos. Ustedes saben que nosotros tenemos proyectos todos los meses, y el objetivo de ese proyecto, el resultado final, siempre es una creación nueva. Que eso puede ser un huerto, puede ser una construcción de ingeniería que tenga que ver con las máquinas simples, cómo movemos un autito que volcó. Así que es algo que también podemos hacer, bueno, en lugar de la Maker Class, la clase creadora, podemos hacer la Maker Home en casa, ¿no? La casa creadora, tener un espacio donde podamos desarrollar todo lo que tiene que ver con las STEM, con esta ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, donde involucramos dentro de este paraguas que es STEM múltiples habilidades y múltiples objetivos. Así que bueno, eso, digamos, de manera simple es lo que significan las STEM. Acá en Argentina hace rato que se trabaja, si bien no está todo lo expandido que me gustaría o que les gustaría a las personas que lo han traído y lo han organizado. En Argentina es desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se planteó y se empezó a instruir con el Ministerio de Educación a las distintas escuelas para que se incorpore este espacio, porque es súper importante, sobre todo en función del futuro también, ¿no? y de cómo se va desarrollando no solamente la economía, lo social, sino también las ciencias. Así que bueno, ¿cómo lo podemos incorporar nosotros en casa? ¿Se acuerdan que hace un par de semanas atrás hablamos de lo que tenía que ver con el cesto de los tesoros? Que es ese gran cesto donde tenemos montones de materiales, en general descartables. Así que eso es algo que utilizamos mucho en las STEM. Hoy estoy rodeada de cosas, así que si se me caen habitualmente, imagínense hoy que es todo una especie de Tetris súper complejo, así que ruego a Dios y a todos los santos que no se me caigan, pero como saben, todo puede fallar. Bueno, por ejemplo, yo les voy a mostrar algunas cosas que podemos hacer de manera sencilla, que es ofrecerle a los nenes múltiples materiales de todo tipo. Generalmente a mí me gusta, así como les contaba lo del cesto de los tesoros, darles una variedad de objetos y ver que a partir de la exploración, qué cosas podemos construir en función de los materiales que tenemos. Acá puse pequeños contenedores, puse unos muñequitos, puse estos pequeños paragüitas, corchos, puse bloques. No sé si ustedes han visto alguna vez, pero hay algo que a los nenes les encanta, se fascinan, les gusta mucho los bloques magnéticos. Estos son unos bloques magnéticos que están buenísimos, que los solemos usar para trabajar ciertas cuestiones sensoriales. Los utilizamos en una mesa de luz.
permiten construir muchas cosas, son muy atractivos porque aparte son translúcidos, con lo cual se vuelven realmente muy atractivos, pero son costosos. La verdad que es un material lúdico, pedagógico, que es costoso. Así que se me ocurrió hacer mis propios magnéticos de una manera mucho más económica, y lo único que hice fue poner pedacitos de, a ver qué tengo acá, de imanes. Tenía unos imanes, vienen en planchas o vienen así en palitos, digamos, en barritas. Y entonces lo que hice fue armar mis propios magnéticos. Así que también es una manera, con la pistola caliente, simplemente le puse algunos objetos, imanes, en este caso un osito, para construir, para ver qué hacemos con esto y por ejemplo también trabajar los magnéticos. ¿Qué hace el magnético? Por ejemplo, en esta botellita puse un montón de cosas de metal, puse cascabeles para darle sonido, puse clip. ¿Y qué pasa si uso un imán? Es buenísimo. ¿Cómo podemos ayudar a los nenes a descubrir, a los chicos, distintas herramientas, distintas cosas que pasan, y cómo podemos nosotros provocar esos cambios en realidad? Cómo nosotros vamos, ahí se me pegaron otros magnéticos, cómo provocamos, cómo impactamos no solamente en las demás personas, que es algo de lo que venimos hablando un montón, desde lo que es la atención conjunta, la comunicación, el lenguaje, la teoría de la mente, sino también impactamos sobre los objetos, sobre el mundo que nos rodea. Nosotros podemos modificar nuestros contextos y podemos ser creativos al hacerlo, pero tenemos que brindar las oportunidades para que eso suceda. Así que bueno, a mí me gusta muchas veces desde estas bandejitas que me permiten clasificar distintos objetos, proponerles actividades donde ellos puedan explorar y construir y sacar conclusiones. ¿Qué pasa si? Y si pongo otro, por ahí se cae todo. ¿Cómo equilibrio ese peso? ¿Cómo equilibrio el largo, lo que sea? Así que bueno, de esa manera podemos hacer un montón con múltiples objetos. Acá también estuve haciendo balsas y barquitos. Utilicé, acá tengo otro, con corchos. Son simplemente cosas muy simples, muy económicas que solemos tener, palitos de helado. Y cómo podemos ir construyendo y probando, haciendo una predicción. ¿Va a flotar? ¿Qué pasa si lo pongo en el agua? Se hunde, flota, se me desintegra. ¿Funcionó este material? ¿No funcionó? ¿Cómo lo puedo mejorar? Parece como algo súper complejo y que a veces asusta, ¿no? Esto de hablar de ciencias, y uno podría pensar, bueno, pero mi hijo es no verbal. No importa. Lo mismo que les decía la otra vez en relación a los cuentos. No... demos siempre oportunidades y veamos qué pasa, y veamos en todo caso qué apoyos necesitan para poder desarrollar esas actividades. ¿Qué más hice? Hice, por ejemplo, con broches, hice unos avioncitos, también broches, maderitas, pedacitos de corcho. Podemos hacer una cara con distintos objetos. En este caso, yo, por ejemplo, puse 2 gemas. Tenemos acá. Me quedé sin velcro, quiero que sepan, antes de ayer, y sin tinta en la impresora. Así que me agarró como un pánico porque se me complicó para terminar de preparar algunas cosas para mostrarles. Así que bueno, por ejemplo, usé acá simplemente una pieza de encastre. Puede convertirse en la boca, a ver si más o menos lo ven, ahí, un poquito de lana, ahí un moñito, con las gemas puse ojos. Tenemos múltiples cosas para hacer, para jugar, para descubrir, para explorar, para ver qué pasa si.
que es lo que a mí me resulta más interesante de la propuesta de STEM. ¿Qué pasa así? ¿Qué cosas podemos hacer? Otra de las cosas que, por ejemplo, también, vamos a ver, por ejemplo acá, cómo podemos trabajar o cómo podemos enseñarles a los nenes o desarrollar habilidades que tienen que ver con las capacidades, con nuestras primeras medidas. Empezamos a trabajar lo que tiene que ver la comparación de las capacidades. Como les decía, me quedé sin velcro, así que tuve que poner cintitas, de un rulito de cinta, como les digo siempre. Si no hay velcro, no hay problema, hacemos un rulito con una cinta. Y acá, por ejemplo, qué contiene más, qué contiene menos. Acá tengo un montón de opciones, de tamaños, de capacidad, un pequeño tirotín, una cacerolita, cucharas medidoras, son justamente de distinta capacidad, potecitos, podemos utilizar cualquier elemento, hacemos simplemente las imágenes, como en este caso, y vamos a establecer cuál contiene más. Este contiene menos, entra menos, en este entra más, en el bidón. Una manera también muy simple de hacerlo es con distintos círculos. Entonces simplemente poniendo objetos, cuántos entran. Bueno, en este entra poquito, en este entra un poco más, acá entran muchos. También podemos establecer con pompones, con bolitas, con cualquier material que tengamos más o menos disponible, podemos empezar a trabajar la noción de capacidad, donde hay más, donde hay menos. Otro de las cosas que podemos hacer es introducir el concepto que tiene que ver con fuerza y movimiento. Yo para eso, por ejemplo, hice este pequeño librito, donde también, a modo de pequeña historia o de pequeño cuento, podemos ir estableciendo distintas cuestiones que tienen que ver justamente con la fuerza y el movimiento. Arriba, abajo, alrededor, las cosas se mueven en muchas direcciones. Salgamos afuera, por ejemplo, si tenemos la posibilidad, en este caso al patio, para hacer en piuqué, a ver cómo se mueven las cosas, para dónde se mueven las cosas, cómo es ese movimiento. Por ejemplo, el empuje es un movimiento que nos aleja los objetos. Si yo estoy sentada en el tobogán y empujo contra el piso, me alejo del piso, me levanto. Tenemos que encontrar maneras sencillas de explicarle a los chicos cómo se produce el movimiento, cómo se relaciona con la fuerza. Así que también cómo después podemos incorporar esto. Por ejemplo, si yo empujo un carrito, lo alejo. Ahora bien, si yo tiro, lo acerco. Entonces, de esa manera les vamos explicando lo que tiene que ver con, en este caso, la fuerza del movimiento. Acá vamos a salir a la hamaca, por ejemplo, también, para que mamá, papá, mi hermana me empuje, me alejo cuando me empujo. Y ahí también podemos plantear lo que tiene que ver con la inercia. ¿Qué pasa cuando ese empuje, la fuerza se detiene, pero justamente la fuerza de la inercia hace que eso siga moviéndose? El otro día que lo veía también Agustín con sus primeros pedaleos, bebé, andando en bicicleta. Bueno, podría tener, así tipo los que se casaban antes, ¿no? Porque ahora ya no se hace más, que llevaban las latitas detrás del auto, podría tener detrás en sus rueditas, una vez que esté súper canchero con el manejo. Bueno, ¿qué pasa con eso que viene detrás, no? Yo pedaleo y esto me sigue. Cuando me detengo, la inercia hace que avance un poco más. ¿Qué pasa cuando muevo rápido? O cuando empujo despacio. ¿Cómo influye la fuerza que uso para empujar? Si muevo despacio, se mueve. Si uso poca fuerza, se mueve despacio. Y si uso mucha fuerza, se va a mover más rápido.
Podemos poner cinta en el piso, pararnos a cierta distancia y bueno, a ver quién llega, vamos a tirar una pelota o vamos a tirar un auto, gana el que pasa la línea, por ejemplo, o cuánta fuerza necesito para pasar esa línea. Por ahí me quedo a mitad de camino, intentamos de nuevo, necesitamos más fuerza para que llegue hasta la línea, hasta la pared. Así que, ¿qué pasa con la fricción? ¿Cómo detiene la fricción cuando dos objetos chocan? ¿Qué es lo que pasa con la pelota? Yo pateo fuerte, la pelota sale disparada, pero en cuanto empieza a caer y a chocar contra el piso, esa fricción detiene, va en contra de la fuerza y empieza a detenerlo. Bueno, es una manera de hacer pequeños arrastres, digamos, de comprender lo que significa el uso de la fuerza en relación al movimiento, cómo se produce el movimiento, qué necesitamos para que se produzca un movimiento. Bien. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, establecer las cosas que ruedan y las que no ruedan. Hay cosas que ruedan y hay cosas que no ruedan. ¿Cuáles? Entonces también podemos tener una variedad de objetos, algunos que rueden, otros que no. Por ejemplo, las cartas no ruedan. Bueno, investigamos, probamos si esto es así o no, y lo que podemos ir haciendo es, por ejemplo, acá hice 2 tableritos para ir viendo qué cosas ruedan y qué cosas no. Y después, como siempre, a partir de los pictos, vamos a clasificar las cosas que ruedan y las cosas que no ruedan. Como ven, podemos utilizar cualquier objeto, siempre lo que tengamos disponibles: botones, bloques, ositos de conteo, tarjetas, cualquier objeto podemos utilizar. Yo acá tengo un dado, crayones, palitos, una boligoma. Cualquier objeto es simplemente, bueno, probemos. ¿Esto rueda? No. El palito no rueda. ¿Esta naranja? Sí, esta naranja rueda. Excelente. Y así vamos experimentando y vamos descubriendo. Y nos podemos ir sorprendiendo de nuestros descubrimientos. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Podemos empezar a introducir las primeras medidas, ya sean de altura, ya sea, como les decía, de capacidad, de longitud, de peso. Esto generalmente lo utilizamos muchas veces para hacer rincones, donde tenemos las herramientas. Lo utilizo como para armar un rincón de primeras medidas, y donde pongo los materiales que tienen que ver con, por ejemplo, en este caso, peso, qué cosas vamos a pesar, qué cosas necesitamos para pesar. Hay cosas que son livianas, hay cosas que son pesadas. En relación a las primeras medidas, largas y cortas, lo que está vacío, lo que está lleno, lo que es bajito y lo que es alto, en relación a la altura. ¿Y qué cosas podemos hacer para trabajar sobre esto? Una de las cosas que a mí me encanta hacer tiene que ver con los sistemas de medición no estándar. Primero, porque hay una cuestión de argentinidad, donde sabemos que nosotros atamos las cosas con alambre y todo recurso es válido. Entonces hay múltiples maneras de medir independientemente de más allá de la regla. La regla, el centímetro, el metro, son sistemas de medición estándar. Pero hay otras maneras de medir también, que son estos sistemas de medición no estándar que a mí me encantan, y que, por ejemplo, puede ser una torre de cubos, de bloques. Esto también me da un sistema de medición. Una cadena, una cinta. El otro día le contaba
una cinta de bebé o un piolín. Para los que son de mi generación, el piolín era palabra santa. Tráeme el piolín. Siempre alguien te decía, tráeme un piolín, ¿no? Había que medir algo. Y a mí me pasó hace poquito que tengo que confesarles algo. No tengo costurero. Qué vergüenza. No tengo costurero. Y hace unos meses atrás, cuando adopté a Brisa, que por suerte está tranquilita y durmiendo, le tenía que comprar el collar, era chiquitita y no tenía cómo medirlo. Entonces agarré una cintita y le medí el collar. La corté y le dije a mi hijo, anda a comprarle un collar de este tamaño. Así que ese es un sistema de medición no estándar. Y podemos hacer múltiples sistemas de medición no estándar, como les decía. Por ejemplo, acá tenemos otra reglita. Miren qué linda. Son garbanzos que los puse simplemente adentro de una cinta scotch. Los enfilé y la cerré. Esto también me permite medir. Acá tengo otra reglita. Esta en realidad, que aparte podemos utilizar el arte acá. ¿Se acuerdan los que son de mi generación? Tal vez los más chicos también lo hayan hecho alguna vez, pero era una actividad típica de jardín, pintar una hoja blanca con crayones, por ejemplo, multicolores, pintar, toda tapadita, y después la cubríamos con témpera negra o tinta china. Y después con un punzón o con un palito de madera íbamos rayando y aparecía los colores de abajo, que había debajo. Bueno, esto es exactamente eso. ¿Ven que es multicolor? Debajo tiene muchos colores de crayones, tiqui, 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 tiqui. Y después simplemente yo en este caso usé un palito de madera que tengo por ahí, como una brochette. Lo raspé con eso para no usar los punzones, que por ahí uno se puede lastimar. Usé simplemente un fósforo. Podría ser también un palillo. Yo usé un palito tipo de brochette. Y fui haciendo marquitas. Ven que hay como distintos diseños para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros empezamos a hacer, vamos a medir, por ejemplo, en este caso, yo acá tengo comidita de juguete, pero lo podemos hacer perfectamente con cosas reales, porque la idea es justamente eso, resolver si tengo que poner en un tupper o en una bandeja o en un pote alimentos, qué capacidad tiene que tener, cuáles van a entrar, cuáles no, porque son más largos, porque son más grandes. Así que todo esto hace a la práctica cotidiana, nuestras experiencias diarias. ¿Cómo hago para guardar o para verter cierta cantidad de líquido en otro? ¿Me va a entrar cuántos vasitos necesito para poner todo el líquido de la jarra? Entonces, por ejemplo, podemos establecer que esta bananita tiene 2, 4, casi 5 eslabones. ¿Cuánto mide? Casi 5 eslabones. Pero, ¿y cubos de conexión? ¿Cuántos cubos necesito? Necesito muchos más porque son más chicos. Entonces empezamos a hacer comparaciones. ¿Cuánto mide de esta regla? ¿Cuánto mide de la otra? Y entonces podemos empezar a establecer, a comparar medidas. Por ejemplo, acá vamos a comparar medidas. ¿Cuántos ositos de conteo mide el dinosaurio? En este caso también son pictos que podemos ir cambiando, que tengo acá en algún lugar. En algún lugar que no recuerdo cuál. Esto puede pasar, pero están por acá, ya los voy a ver. Entonces podemos medir cuánto mide este dinosaurio con ositos de conteo. Entonces yo tengo acá un dinosaurio, por ejemplo. ¿Cuántos ositos de conteo necesito? Vamos a ver. Son 2 ositos de conteo. A ver si se los puedo mostrar. Ahí. El dinosaurio mide 2 ositos de conteo. Entonces podemos poner acá 2. ¿Cuántos bloques mide el dinosaurio? Opa, 1, 2, 3, 4, 5.
y un poquito más. Bueno, vamos a poner 5. ¿Cuántos eslabones mide mi dinosaurio? 2. Entonces también estamos acá trabajando cantidades. Aparte de usar un sistema de medición no estándar, estamos también trabajando cantidades. Así que a mí me encanta, me parece como una actividad súper divertida. ¿Qué más? Podemos ordenar por tamaño. Cualquier cosa. Podríamos tener también objetos reales. Yo acá puse marcadores, pero muchas veces tenemos crayones de distintos tamaños o lápices de distintos tamaños. Excelente para aprovecharlo como oportunidad. O si no, simplemente artículos, imágenes que hayamos hecho. En este caso también son pictogramas que le puse, como les decía, cinta, y están simplemente en los tableritos para que los chicos los ordenen por tamaños. Acá lo mismo para comparar cuál es más corto, cuál es más largo. ¿Cuál es más corto, cuál es más largo? El osito o la fruta, el sacapuntas o la témpera. Podemos usar de nuevo cualquier objeto. Simplemente los ponemos todos juntos en un contenedor y empezamos a hacer comparaciones. Acá lo mismo, por ejemplo, en relación al peso. ¿Qué cosas son más pesadas que otras? Para eso nosotros tenemos una balanza. En casa muchas veces tenemos alguna pequeña balanza. Y si no, la podemos construir, aprovechando que estamos con las STEM. A ver, ¿cómo podemos construir una balanza? Va a ser un buen desafío para los que no tengan una balancita en casa, a ver cómo construimos una balancita que funcione. No es muy complejo tampoco, Seguro encuentren algún tutorial, alguna cosa que los ayude, pero los invito a desafiarse a ver si les sale hacer una balanza. Y acá lo mismo, vamos midiendo la longitud de distintos alimentos y vamos poniendo cuánto. Elegimos un sistema de medición, que es lo que vamos a usar. Podemos usar, ya les digo, los eslabones, los bloques, los cubos de conexión. Pueden utilizar cualquier material, cualquier objeto que ustedes tengan en casa y empezar a hacer distintos sistemas de medición no estándar, más allá de que eso después obviamente se puede pasar a centímetros, porque en este caso yo cada cuadradito que hice son 2 centímetros, yo lo dividí de a 2 para que no fuera tan pequeño el espacio. Para empezar hice como una medida un poquito más larga, cada 2 centímetros hice una rayita y varié el diseño para que visualmente sea claro. Podemos organizar las cosas por tamaños también. Así que bueno, tenemos acá un montón de posibilidades para ir incorporando las primeras medidas, para ir trabajando con los nenes las primeras medidas. Y después, como siempre, entre las cosas que a mí me gusta que incluyamos siempre en nuestras actividades, son las bandejas sensoriales, porque sin duda que las bandejas sensoriales nos permiten trabajar múltiples habilidades también. En este caso, lo que hice fue aprovechar, vamos a poner al revés, el tema del invierno, aprovechando que ya empezó el invierno. En este caso, si bien nosotros acá en Buenos Aires rara vez tenemos nieve, aunque alguna vez sí la tenemos, sí es algo que los chicos conocen y les encanta, así que usé sal gruesa como relleno de la bandeja. Yo tengo un cajón lleno de cosas de relleno, de materiales de relleno para las bandejas o las bolsas sensoriales o las botellitas, que los voy poniendo en bolsitas estas herméticas, Ziploc, y tengo de todo, de polenta, porotos, garbanzos, tengo arroz teñido, ahora les voy a mostrar uno verde, ahora les cuento también cómo se tiñe porque es muy fácil y queda muy bonito. Y en este caso hice
algo de invierno, puse todos elementos de invierno, corté de un pinito que tengo acá en mi casa, las puntitas para hacer pequeños pinitos, puse semillas, puse formitas también de estas que usamos para la masa, puse algunos animalitos del bosque, como en este caso conejitos, puse gemas, que la nieve tiene ese brillo tan lindo, y distintas semillas de jacarandá o de lo que encuentren. Podemos incorporar masa. Bueno, ¿y qué podemos construir con esto? ¿Cómo podemos armar un paisaje? Si es que vamos a hacer una montaña. Le damos la oportunidad a los chicos de crear, a partir de distintos, de múltiples elementos. Les vamos permitiendo a los nenes desarrollar otras habilidades junto con la creatividad. Y con estas cosas siempre les digo, nosotros podemos, y como a mí siempre les digo que a mí me gusta, es atravesar esta simple actividad con múltiples contenidos, porque cada una de estas cosas tiene un nombre y esa palabra tiene letras. ¿Cuáles son esas letras? ¿Cómo se escribe? ¿Qué historia? Porque algunos escribirán solo las palabras o completarán las vocales, pero otros también podrán hacer descripciones más largas, podrán contar pequeños cuentos, y entonces vino la nena o vino el nene y vino un oso y qué sé yo y qué sé cuánto, y entonces y salió la estrella y se encontró en el bosque con un montón de pinos. Podemos inventar una historia, podemos, ¿y qué va a pasar? Y entonces, ¿y qué le pasó? ¿Y cómo se sintió? A partir simplemente de bandejas sensoriales u de otros elementos. Si no quieren utilizar nieve, como yo hice en este caso, pueden usar tierra, o como tengo acá en otra, que ahora les voy a mostrar, que usé arroz. Y acá, por ejemplo, también hice un muñeco de nieve, simplemente lo fuimos llenando con arroz. También tenemos pompones de algodón, en este caso usé los pompones de algodón, o algodón simplemente, o pompones blancos, o bolitas de papel, podemos hacer pelotitas de papel también blancas, y las fuimos poniendo adentro. Teníamos botones, teníamos lana, unos porotos me dicen, porotos negros, con goma eva hicimos la nariz, le pusimos ojitos y un sombrero también. Tenemos un hermoso muñequito de nieve para nuestro escenario, nuestro paisaje. Y hice también, acá, la tengo acá, por ejemplo, también una botellita sensorial para descubrir qué cosas están escondidas. Puse varios objetos alegóricos con el invierno, puse pinitos, puse ramas, puse pinitos que hice de goma eva, hay también algunas piedras. Bueno, a ver cuántas cosas hay acá escondidas. Así que también ahí vamos y podemos ir haciendo una lista de qué cosas descubrimos. Así que son distintas maneras, distintas propuestas de desarrollar el espíritu creativo a través de la exploración, de la investigación, del ensayo y el error. Es importante que los chicos atraviesen esas experiencias, porque como les decía, que a mí me encanta y que estoy convencida y lo vemos permanentemente, y ustedes seguramente también, van haciendo deducciones, van haciendo correcciones, cuando, como decimos siempre, todo puede fallar, y entonces de repente estaba haciendo una cosa, eso no funcionó, y si los observamos nos damos cuenta que le van buscando la vuelta a cómo lograr, y es importante que no se frustren y que puedan seguir adelante en relación a esos descubrimientos. Y por otro lado, acá les voy a mostrar lo del arroz para que ustedes vean. En este caso también, por ejemplo, a partir de en este caso tiene que ver con los insectos, por un proyecto de insectos y de conocer los insectos y demás. Hice con palitos de helado, como si fueran también pequeños títeres. Puse circulitos con los distintos insectos. En estos vasitos, como les decía, es donde puse arroz. En este caso es arroz verde. Si quieren hacer arroz de color, lo que tienen que hacer
es agarrar las bolsitas, como yo les decía. Esperen que acá tengo, les voy a mostrar, si me disculpan un segundo que me corro de enfoque. Acá volví, para que ustedes vean. Ven cómo tengo de muchos colores. Simplemente lo que ustedes hacen es poner en una bolsita de estas herméticas, compran arroz económico, lo separan en varias bolsitas según cuántos colores o los colores que quieran hacer. Ponen el arroz, le ponen unas gotitas de, si tienen colorante vegetal, le ponen ese. Yo lo hice con témpera porque no tenía, así que lo hice ni bien empezó la cuarentena, así que era difícil también comprar ciertas cosas. Así que simplemente con unas gotitas de témpera lo ponen adentro. Si quieren le pueden poner unas gotitas de vinagre para la conservación o unas gotitas de agua. Lo cierran y lo mueven, lo mueven, lo mueven, lo mueven, lo mueven. Cuando el arroz está bien teñido, cuando ya les gusta, lo van a sacar. Lo ponen, yo usé una de estas bandejas, puse una servilletita de papel, porque los puse todos juntos, y en cada servilletita de papel puse el montoncito de arroz. Lo dejan secar un ratito, nada, 5 minutos, 10 minutos, enseguida se van a dar cuenta que está seco. Y ahí lo vuelven a pasar a las bolsitas y ya tienen su arroz. Y en alguna actividad tengo una bolsita donde tengo un poquito de cada color y ahí tengo mi arroz arcoíris, que es precioso, que también me encanta, es súper atractivo. Así que también pueden hacer, y son rellenos sensoriales que nos sirven, en este caso usé el verde, aprovechando que era pasto, y en este caso lo que me interesaba entre todas las cuestiones de investigación en relación a los insectos es también separar en sílabas. Hice en distintas sílabas según los nombres de los insectos. Y acá los nenes lo que van a tener que hacer es clasificar cuántas sílabas tiene. A ver si estoy bien. No, ya me cambié, estoy mal. Ahí está, 2 sílabas, 3 sílabas. Mosquito y grillo. Ahí está. Así que bueno, como les decía, anímense a hacer todo lo que tiene que ver con estas actividades. A mí me encantan, sobre todo por la posibilidad que les da a los chicos de descubrir cosas nuevas y de poder desarrollar nuevas habilidades a partir justamente de la exploración, de la investigación, del descubrimiento, del autodescubrimiento, porque ellos van descubriendo cosas solitos. Y bueno, y obtener una creación nueva, cosas nuevas, oportunidades nuevas. Y siempre yo les digo, nuevos intereses generan nuevas habilidades y esas nuevas habilidades generan nuevos intereses. Y cuando sabemos, tal vez entre nuestros nenes, que los intereses son a veces restringidos, tienen por ahí pocos intereses, son buenas oportunidades para descubrir nuevas cosas. Así que bueno, en principio tendrán que ir practicando y animándose a convertirse en científicos con los chicos en casa. Dentro de todo tenemos un poco más de tiempo, así que anímense a explorar y a jugar con las STEM, con este nuevo enfoque de aprendizaje, que realmente me parece súper interesante y súper atractivo. Así que bueno, les mando un beso enorme. Cualquier cosa de material o cualquier les interese, nos avisan como siempre y se los hacemos llegar de alguna manera, a ver si se animan a probar alguno de estos temas o cualquier otro que a ustedes se les ocurran. Todos los temas son posibles, desde la experimentación en la cocina y la gastronomía. Ahí podemos, a los que les gusta más cocinar, también podemos explorar. Así que hay múltiples temas
para utilizar y para enriquecer las habilidades de los chicos. Así que bueno, les dejo un beso enorme. Los queremos, los extrañamos y si Dios quiere nos vemos el viernes que viene. Chao.